Además, para expresar nuevamente mi agradecimiento a Udeápolis por la invitación efectuada a efecto de compartir unas experiencias sobre el tema. En esta ocasión vamos a implementar un método distinto y es que voy a tener una conversación con alguien que se desempeña precisamente como asistente y actualmente es asistente de audio, pero se ha desempeñado como asistente administrativo, asistente de juez, tiene una amplia experiencia y lo que yo voy a hacer pues es tener esta conversación y ustedes van a estar atentos a efectos de ser el caso, formular algún tipo de inquietud u observación, porque en estricto la actividad que desarrolla un asistente pues se ve desbordada en la práctica precisamente por todas las situaciones que se presentan de manera muy particular. En ese sentido, agradecería que le activen el audio a mi asistente. Bueno, no es mi asistente, es el asistente del juzgado, César Castillo. Mi estimado César, muy buenos días. Sí, doctor, ahorita. Ya. Listo, ya está. César, ¿puedes? Doctor, buenos días. Buenos días con todos los presentes. Muy buenos días, mi estimado César. Bueno, una de las inquietudes que rodean el ejercicio del desempeño de la labor de asistente es, bueno, ¿qué es un asistente? Y en primer lugar, antes de entrar a que tú hagas una explicación con tu experiencia de las labores buenas que en las distintas áreas has desempeñado, solamente para hacer una pequeña introducción. En el Poder Judicial, en la actualidad coexisten dos modelos organizativos del recurso humano. Por un lado, un método o un esquema tradicional en el cual el juez asume, además de su función jurisdiccional, una labor también de tipo administrativo. Y es una suerte como de gerente del juzgado. Esa es una forma tradicional donde es una suerte de pirámide donde tendríamos al juez, en un segundo nivel tendríamos a los secretarios, en un tercer nivel tendríamos a los asistentes de juez, asistentes de audio, y un último nivel donde tendríamos a los asistentes encargados de las notificaciones. No hablo de asistentes de otras áreas, ¿por qué? Porque al menos en la experiencia civil, estas otras áreas son netamente autónomas, por decir así, como son los notificadores, por ejemplo. Frente a este esquema tradicional hay un esquema corporativo. En el esquema corporativo ya hablamos de una separación de funciones, donde el juez solamente se encarga de cuestiones jurisdiccionales y por otro lado tenemos al área administrativa, donde ahora quien se encarga de gerenciar todo el recurso humano es un administrador y debajo del administrador pues está todo el recurso humano que apoya la función jurisdiccional. Y ahí tenemos secretarios, asistente de audio, asistente de juez, asistente de notificaciones, entre otros. En la actualidad, en la Corte Superior de Justicia y la Libertad estamos en este último modelo, un modelo corporativo. Esto no implica, aun cuando estemos hablando de que hay una separación de funciones entre el tema jurisdiccional y el tema administrativo, eso no implica que exista un divorcio entre ambos. No, existe una comunicación fluida conforme lo vamos a poner en evidencia el día de hoy. En ese sentido, mi primera pregunta, mi estimado César, sería, tú has desempeñado esas tres funciones, asistente de notificación, asistente de juez y actualmente asistente de audio. O asistente de audiencias, perdón, ya no de audio, es un asistente de audiencias. Porque, como ustedes les pongo al tanto, creo que en Ayacucho también ya están implementando, la Corte de la Libertad es una de aquellas en las cuales se está desarrollando el piloto de litigación oral y los procesos civiles se desarrollan
mediante esta técnica y en audiencias, y por ende requerimos un personal que se encargue precisamente de apoyar en la función del juez. Y actualmente César se desempeña como asistente de audiencias. Pero entonces, César, mi primera pregunta es, asistente de notificación, ¿qué hacías ahí? ¿Cuál sería tu marco normativo? ¿Cuáles eran las normas que tú utilizabas para desarrollar? Y eventualmente alguna experiencia en esa área. Bueno, como asistente de notificaciones, más que todo es una labor técnica, más que de derecho. Porque básicamente la función como asistente de notificación es, como el propio nombre lo dice, notificar las resoluciones que sean emitidas. Aparte de ello, tenemos que velar porque el expediente se encuentre completo y todo se encuentre conforme. Es decir, estar pendiente de cuando retorne cada cargo de notificación y adjuntarlo al expediente en físico y posteriormente a ello foliar el mismo expediente y coser. Es más que todo una labor técnica. En cuanto a las notificaciones, ahí sí es donde tenemos que aplicar un poco lo que establece la norma, básicamente el Código Procesal Civil, en lo que son las notificaciones de las partes procesales, ya que en la gran mayoría de los procesos hay rebeldes, entonces tenemos que saber con qué tipo de notificación se le notifica al rebelde. Hay que tener en cuenta que no todas las notificaciones se le van a notificar, ya que eso sería una pérdida de tiempo, así como una pérdida de recursos para el Poder Judicial. Y básicamente solo se le notifican las resoluciones que convoquen audiencia o las que sean necesarias. Bueno, el Código Procesal Civil básicamente establece eso, ¿no? Resolución que conviene, cierto tipo de resoluciones se le va a notificar al rebelde. De ahí, como bien sabemos, todas las partes que están apersonadas se les notifica ya netamente en su casilla electrónica, la cual es de obligatorio cumplimiento que la presenten. Y últimamente lo que estamos aplicando en el caso de notificaciones físicas en la casilla postal, ya sea de la Corte Superior de Justicia o del Colegio de Abogados, de acuerdo a lo indicado por lo que está establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Básicamente es... Claro. Sobre eso, por ejemplo, ahí entra un tema importante de que se llegó a apreciar que en el área de notificaciones, o sea, diferenciar entre el asistente de notificación, que es aquel que se encarga de todo ese proceso y luego ya lo deriva a un área administrativa que se encarga de salir, en el caso de las notificaciones por cédula, se encarga de salir obviamente al exterior para cumplir con el acto de notificación. Y ahí nosotros advertimos un problema, porque lo que se apreció ahora que ya trabajamos de manera corporativa y había un mayor diálogo entre los distintos trabajadores, es que había esta interpretación de los jueces que finalmente se traducía en un actuar de los asistentes de notificación respecto de qué actos tenían que ser notificados por cédula y qué actos por casilla electrónica. Y ahí advertimos precisamente un problema, porque en el caso de nosotros, la interpretación que hacíamos de la Ley Orgánica del Poder Judicial era que todas las notificaciones, todas las resoluciones, perdón, se notificaban por casilla electrónica y de manera complementaria solo por cédula los casos indicados por ley. Esto es, sentencias, autos finales y, si mal no me acuerdo, creo que declaraciones de rebeldía y temas muy puntuales. Eso, y convocatoria de audiencia, muy bien. Y eso ponía en evidencia algo que es importante. Y es que finalmente el asistente de notificación está supeditado a la interpretación que haga el magistrado o, de ser el caso, un colegiado respecto de qué actos tiene que notificar. Porque cuando entra la duda, como muy bien lo dice César, la actitud que existe para cumplir la labor es siempre evitar de que existan vicios, porque esos vicios repercuten finalmente en una eventual frustración o desarrollo de una audiencia. En ese sentido, por ejemplo, pongo como otro caso lo que sucede con la notificación a los colindantes. En su momento, con César, que me acompaña constantemente para revisar y hacer diagnóstico de cómo mejorar el desarrollo del proceso, llegamos a advertir que en los procesos de prescripción adquisitiva y dominio había una demora excesiva en las notificaciones, pero además que había
un alto porcentaje de frustración de audiencias, porque programábamos una audiencia y finalmente no llegábamos a la audiencia. ¿Por qué faltaba algún cargo de notificación para regresar? ¿O había dificultades? Y ahí lo que nos dimos cuenta de que había una práctica y era que a los colindantes, en los procesos de prescripción adquisitiva de dominio, no solamente se le notificaba la demanda, sino que además se le notificaban todas las resoluciones futuras o siguientes. Y, por ejemplo, si había una convocatoria, una audiencia de pruebas, llegábamos al absurdo de tener que notificar a todos los colindantes, cuando la pregunta evidente era, ¿son parte los colindantes? Bueno, la respuesta es que no son parte. La ley dice que le debe de poner a conocimiento a efectos que, si es que consideran que algún derecho está siendo vulnerado, pues se apersonen y defiendan. Como que hemos tenido casos así, ¿verdad? Como que hemos tenido casos en los cuales alguien pide, ¿sabes qué? Quiero que me declares propietario de 10 hectáreas, y en los planos se advierte pues de que hay una porción del vecino que alguien está por ahí de manera equivocada tratando de ser declarado propietario. Solamente en esos casos, ¿ya? Se pone en evidencia la importancia de la notificación al colindante, pero no es que al colindante le tengas que notificar absolutamente todas las resoluciones, y eso genera una demora en el proceso y además un encarecimiento del mismo. Imagínense ustedes, yo demando a una persona como parte demandada y luego en el proceso, debido a un criterio no claro del juez, termino con 6 personas a las cuales tengo que estar notificándoles y emplazándoles. Muy bien, César. Para terminar la parte de notificación, te pregunto sobre el expediente judicial electrónico, el eje. ¿Tienes algún conocimiento de ello? Hasta el momento, muy poco, doctor. Bueno, acá nosotros en La Libertad todavía no lo aplicamos. Sin embargo, de lo que he leído, más que un expediente judicial electrónico, veo que va a ser igual porque igual se va a tener que formar como un falso cuadernillo del expediente físico. Ahora, respecto a las notificaciones, a la existencia del que existe el expediente judicial electrónico, igual se van a seguir generando cédulas físicas, como lo va a hacer con el emplazamiento de la demanda y ciertas actuaciones. En sí, bueno, yo lo veo que va a ser prácticamente lo mismo, a menos que a todas las personas se les exija que tengan una casilla en donde se les vaya a notificar directamente. Por el resto, en cuanto a notificaciones, creo que se va a seguir generando la guía de notificación física, se le va a seguir entregando al asistente que se encarga ya directamente de llevar las cédulas a centrales de notificaciones y se va a notificar físicamente igual, desde el inicio del proceso, ¿no? Básicamente con el emplazamiento de la demanda. Coincido contigo cuando hemos hecho una investigación, porque como muy bien lo dices, en muchos distritos todavía no se implementa el eje, al menos en las materias civiles. Sé que he empezado en laboral, en contencioso administrativo, principalmente en Lima. Lo que advertimos que en realidad el expediente judicial electrónico es una suerte del actual sistema integrado judicial, pero moderno, pero con muchas funciones de las que actualmente tenemos. Y como muy bien lo decían la vez pasada que hemos tenido una capacitación en un evento, en un encuentro de jueces, lo que creo que tiene que ir cambiando es el tema de la interpretación de los magistrados, a efectos que el área administrativa no se sobrecargue en temas que fácilmente pudieran ser prescindidos. Les pongo un ejemplo que ya venimos aplicándolo, por ejemplo. La notificación de sentencias. La ley dice que la notificación de una sentencia puede se efectúa, tanto por casilla, por cédula, como por casilla electrónica. Pero el protocolo de audiencias virtuales aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial introdujo una práctica muy interesante. Nosotros no la habíamos pensado, ¿verdad, César? Y había sido la consulta a los abogados si es que prescindían de la notificación por cédula. Y en la experiencia, cuando nosotros les consultamos, lo que termina demostrando es que efectivamente muchos abogados son los que dicen, señor juez, notifíqueme solo por casilla, porque con la casilla yo ya tengo conocimiento y si es que considero que voy a apelar, pues lo voy a hacer computando ese plazo. Y ellos han dado cuenta
más aún en este contexto de pandemia, que la notificación por cédula está demorando más. Está demorando más. En ese sentido, creo que, y aún cuando no es tema de esta conferencia, el tema de las notificaciones es un tema que está pendiente. Creo que falta profundizar, falta tener una mayor apertura. Y esto, a propósito de esta buena práctica recogida en el protocolo, pone en evidencia que en materia de notificación se pueden hacer cosas muy, pero muy interesantes. Muy, pero muy interesantes. No obstante, reitero, requiere un diálogo, requiere apertura para conversar y mejorar sobre el tema. Muy bien, César. Esto ha sido en cuanto a tu experiencia como notificador, como asistente de notificación. En tu experiencia como asistente de audiencias, porque acá en Ayacucho, si mal no tengo referencia, están también con el tema de la implementación de la oralidad. ¿Cómo es tu labor como asistente de audiencias? Bueno, como asistente de audiencia sí es un poco más complejo que como asistente de notificación. Algo, doctor, que le quería hacer también presente. Ahorita con la oralidad, la función del asistente de notificación es más simple ya que no hay tanta cantidad de resoluciones como la había antes. Bueno, como asistente de audiencias, básicamente mi función es velar porque se lleve a cabo la audiencia y no se frustre el proceso. Para ello, tengo que mantener una comunicación constante, ya sea del personal de central de notificaciones, como del asistente notificador y con el secretario, y también tanto con el juez, ya que mi labor inicia desde que emitimos la resolución de convocatoria de audiencia, ya que yo soy el encargado de fijar la fecha para convocar las audiencias ya con las directivas que me ha establecido el juez. Qué tipo de audiencia se lleva tal día, cuántas por día y cómo se va a desarrollar. Ahora bien, una vez que convocamos audiencia, posteriormente paso a solicitar todos los expedientes con audiencias convocadas. De acuerdo a la directiva que tenemos, yo tengo que solicitar estos expedientes con 15 días de anticipación a que se realice la audiencia. Una vez que yo solicito estos expedientes, el asistente del secretario, que es el mismo asistente de notificaciones, tiene el plazo de 48 horas para entregarme los expedientes. Todo ello en base a la directiva que les estaba mencionando. Una vez que a mí se me hace la entrega de expedientes, yo tengo que revisarlos y verificar que todos se encuentren correctamente bien. O sea, esto es decir, que si hay escritos pendientes de resolver, si hay excepciones, si hay alguna nulidad que no se haya resuelto, verificar que se encuentren correctamente todas las cédulas de notificación físicas que se hayan emitido y que se hayan notificado todas las resoluciones a las partes, ya que esto posteriormente podría causar algún tipo de nulidad. Como ya lo hemos visto, a veces incluso se generan mal las notificaciones. A veces, por ejemplo, si yo veo que hay un demandado rebelde, lo que yo hago es verificar a dónde se le ha notificado, ya que hemos tenido procesos, por ejemplo, de desalojo, en los cuales se genera la cédula de notificación a un domicilio distinto al cual se pretende desalojar. Entonces es algo ilógico, porque si se le va a desalojar, se va a hacer un desalojo porque se le notifica un domicilio distinto. Ya también me he percatado de esos temas. Luego de que verifico que todo el expediente se encuentre bien, tengo que verificar qué escritos hay pendientes de resolver. De acuerdo a la directiva que manejamos en Trujillo, si son escritos de 15 días antes de que a mí me hayan pasado el expediente, es responsabilidad netamente del secretario. Sin embargo, y si son posteriores a que yo he requerido los expedientes, ya como asistente de audiencia, que también a la par desarrollo como asistente de juez, es mi responsabilidad hacer una especie de adelanto de resolución para que el magistrado en audiencia le emita. Una vez que se hace todo ello, tengo que verificar que las partes hayan presentado sus datos y todo, por ya que tenemos que también comunicarnos con las partes para que se presenten a la audiencia y verificar que como estamos llevando ahorita las audiencias de manera virtual, su audio y su video se encuentren correctamente. Y esto sí es un poco complicado ya que la mayor parte de personas que tienen procesos judiciales son adultos y no tienen mucho conocimiento de la tecnología en muchos casos. Una vez que desarrollo todo ello, que ya sé que pues, el expediente está bien para llevar a cabo la audiencia, yo tengo que, muchas veces le doy cuenta al juez de qué trata el expediente, a veces le digo es complicado, a veces es sencillo, doctor, lo puede sentenciar rápido, y yo le entrego los expedientes también para que el juez, ahora lo que hace el magistrado también, lo bueno es que ahora llegan ya a la audiencia sabiendo ya todo el proceso prácticamente. No es como se llevaba antes, que
El magistrado a veces llegaba y recién ahí se encontraba con el expediente, por así decirlo. Una vez que se lleva a cabo la audiencia, yo desarrollo lo que es un acta de resumen de audiencia. No transcribimos como tal todo lo que se hace en la audiencia, sino que eso nos tomaría una audiencia de 1 hora para transcribir todo lo que se ha dicho, y escuchando el audio una y otra vez nos tomaría hasta 3 horas. O sea, demoraría más que la propia audiencia. Una vez que se desarrolla esto, se le envía al magistrado para su aprobación. Luego de ello ya pasamos a lo que es la parte técnica, que es el acta y el video, ya que ahora las audiencias son grabadas, subirlas al sistema. Una vez que se hace ello, ya se le entrega al secretario de trámite el expediente para que, si es que tiene que hacerse un oficio o algo. En el caso que no haya ninguna prueba que actuar, se está el juzgamiento anticipado y muchas veces ya el magistrado se queda con el expediente para emitir la sentencia. Sí, básicamente esa es toda la labor que se tiene como asistente de audiencia. César, en esta descripción que tú has hecho hay temas importantes, por ejemplo, con poner en evidencia la importancia que ofrecen las audiencias, bueno, que nosotros venimos haciendo, que son las audiencias preliminares, obviamente las audiencias de pruebas en menor medida, pero principalmente son las audiencias preliminares y las audiencias únicas. Bueno, que ya las audiencias únicas las veníamos haciendo. Y hay algo que, por ejemplo, se viene resaltando mucho del personal que desempeña la función de asistente de audiencias, que es la necesidad de que él tenga un conocimiento respecto del desarrollo del proceso. Una cosa que, por ejemplo, siempre hemos resaltado de la labor que desempeñan trabajadores como César, es que estén, o sea, que le hagan un seguimiento antes, durante y después de la audiencia. Bueno, y finalmente es un tema de disciplina y orden, por decir así, ¿verdad? Disciplina para no distraerse de todo esto, y orden porque pues tiene que conocer las distintas etapas que son concatenadas y que finalmente dependen del juez, que dentro de esta flexibilidad que ofrece la oralidad, pues puede eventualmente concentrar, diferir, dependiendo de la complejidad del caso. O sea, acá, por ejemplo, para compartirles una experiencia, y es que actualmente ustedes saben de que tenemos bajo la oralidad en los procesos civiles de conocimiento y abreviados 2 tipos de audiencias. Audiencias únicas, perdón, audiencia preliminar y audiencia de pruebas. Y normalmente son 2 audiencias que se desarrollan de manera separada. No obstante, nos dimos cuenta que no había ningún inconveniente, si es que la fuente de prueba está presente en la audiencia preliminar, de poder desarrollar en ese momento la audiencia de pruebas, con lo cual evitábamos convocar a una audiencia de pruebas y generar un consumo de recursos, tanto recurso humano, logístico y todo lo demás. Y esto nuevamente pone en evidencia la ventaja de la oralidad: concentración, flexibilidad, inmediatez, economía. No obstante, nada de esto se puede lograr si es que tú no tienes un expediente ordenado, no tienes un expediente donde no exista ningún tema pendiente para resolver. Ahora bien, puede suscitarse casos, como lo hemos advertido, donde, y ello obviamente propio de un proceso en el cual interviene el factor humano, donde hay temas pendientes de resolver. Y esos son los que se encarga de advertir el asistente de audiencias y comunicarlo con el juez a efectos de solucionar el tema. Ese es un tema, o este es un rasgo que los asistentes jurisdiccionales siempre deben de tomar en cuenta. Y creo que ahí hay un problema de cultura organizacional. Y es que no debería de ser la excepción de que tengamos trabajadores que tengan esa actitud proactiva, sino más bien termina siendo, debería ser, perdón, la regla que más bien los trabajadores sean así, porque muchas veces están a las expensas que les digan, ¿sabes qué? Esto tienes que hacer. Claro, pero como al igual que sucede con una ley, la previsión de los escenarios son muy limitados, porque finalmente la realidad termina desbordando esa proyección de supuestos que uno se traza.
Nosotros, por ejemplo, como bien lo decía César, en Trujillo hemos trabajado, ya fue aprobado por la presidencia, una directiva del desempeño del asistente y secretario de audiencias. Es una figura nueva en el ámbito del proceso civil y es diferente hasta cierto punto de lo que hace un asistente de audiencias en materia penal, un asistente de audiencias en materia laboral, aunque hay mayor afinidad con esto, aunque hay mayor afinidad. Muy bien. César, y esto que tú me has contado obviamente tiene que ver con los temas de asistente de audiencias. Acá yo te quería preguntar porque, bueno, se han suscitado varios casos donde en una audiencia programada, ya en plena audiencia, proyectan videos, proyectan imágenes obscenas en plena audiencia. Tú, por ejemplo, en un momento lo conversamos, ¿tú cómo enfrentarías una situación así? Bueno, como asistente, bueno, cuando nosotros somos asistentes, nosotros llevamos a cabo las audiencias a través de Google Meet. Nosotros tenemos la potestad de silenciar micrófonos, quitar personas y retirarlos de la audiencia. Creo que esto sería sumamente sencillo. Si es que llega a pasar algo por el estilo, simplemente se le retira inmediatamente. Por eso tenemos que estar también pendientes de ello. Por ejemplo, hay casos en los que usted me dice controla micrófono porque a veces yo me encargo de desactivarle los micrófonos, pero a veces la parte lo sigue activando y yo sigo inconstante. Hemos tenido un caso de una audiencia que demoró como 2 horas y la parte en cada momento activaba su micrófono y yo lo desactivaba y ella lo seguía activando. Hasta que en un momento ya le dije, por favor, deje de activar el micrófono, porque era un poco frustrante. Pero de ahí, por ese lado, creo que el sistema sí permite retirar y no habría mayor problema. Sí he visto esos casos que han pasado, pero ya es responsabilidad netamente del asistente o secretario por no haberlo retirado. Exacto. Y dos cosas, ¿no? Acá también para compartir un tema importante. En la Corte de la Libertad nosotros trabajamos un proyecto, nosotros trabajamos un proyecto antes del protocolo perdón, nosotros trabajamos un protocolo antes del Consejo Ejecutivo y nuestro protocolo nosotros lo que regulábamos, tomando en cuenta la experiencia de Costa Rica, que en las audiencias, y acá llegamos a un punto respecto a la publicidad, o sea, porque el código te dice y la Constitución te dice los procesos son públicos, salvo las situaciones excepcionales, bueno, que tienen que ser específicamente reguladas. Muy bien, pero cuando entramos a la pregunta, ¿qué tiene que ser público? ¿Para quién tiene que ser público? Y ahí entra un tema interesante. Y la interpretación que nosotros tenemos es público para todas las partes interesadas involucradas, para ellas. Ahora, si alguien ajeno a un proceso quiere ser partícipe, nosotros no le limitamos, pero por medida de seguridad, y miren cómo el tiempo terminó dándonos la razón, en el protocolo lo que nosotros establecíamos era pautas para que un ajeno al proceso participara en la audiencia. Y nosotros lo que hemos establecido es, tiene que solicitarlo, tiene que identificarse. ¿Por qué? Porque ese es un tema importantísimo. Y esa es la labor que, por ejemplo, hace el asistente de audiencias. El asistente de audiencias, cuando dice ya están todas las partes y ve que hay alguien que se quiere meter, él verifica y dice, ¿tú quién eres? Identifícate. Ya, yo soy tal, muy bien. Y él me consulta. Y en función a eso, le digo, perfecto, no hay ningún problema, puede estar. Pero el tema es que esa persona no es que solamente viene y dice, oye, me llamo Pedro y quiero participar. No, le pedimos que se identifique. Envíanos activa tu cámara, quiero ver tu DNI con el protocolo que le aplicamos a todos los demás asistentes, porque si es que él hace algo en la audiencia, yo ya lo tengo plenamente identificado y le puedo aplicar los apremios. Esto es, le puedo poner una multa, si verifico que es un abogado, puedo remitir copias al órgano disciplinario del Colegio de Abogados, e incluso, si es que le ponemos la multa y esta queda firme, pues puede ser remitido al registro de mala praxis que maneja el Ministerio de Justicia. Pero si es que tú le has permitido que entre a la audiencia y no sabes quién es, pues esa persona está con libertad de hacer lo que crea conveniente, no obstante la trascendencia que implica una audiencia. Eso es como tema previo al desarrollo de la audiencia. Y dentro de la audiencia,
lo hemos conversado en su momento con César y coincido plenamente con él. Acá es responsabilidad exclusiva del secretario o asistente de audiencia. Lo que sucede es que a veces, pues tienes un secretario de audiencias o un asistente de audiencias que cree que su función se limita a decir, perfecto, grabar y me voy a ver Netflix, o me pongo a jugar Play, o me voy un ratito a comerme algo, y te olvidas que tú eres el soporte administrativo en la audiencia. Tuve la oportunidad, creo que todos hemos visto esa escena donde el presidente de la sala, desesperado, empieza a llamar a una persona y le dice, oye, corta, corta, corta. ¿Y dónde estaba el que tenía la facultad de cortar? A mí me daba pena el juez, porque finalmente no es su función del juez. El juez está concentrado en la información que se genera en el proceso. Del comportamiento a través del uso de las tecnologías es el secretario o asistente de audiencia. Y demoró mucho, demoró mucho. Nosotros hemos tenido, yo me acuerdo con César, circunstancias en las cuales yo le he dicho, sácalo. Pero si mal no me acuerdo, por ejemplo, ha pasado cuando resolvemos a alguien de alguna extromisión y le decimos, perfecto, ya usted no tiene que estar. Le consultamos y dice, sí, doctor, tampoco no quiero estar como público. Y yo le digo, César, retiro, y César lo retira de la sala de audiencias virtual inmediatamente. Pero si es que el secretario o asistente de audiencias no está atento, bueno, pues te puedes terminar viendo todo un buen tramo de una película no permitida, ¿verdad? Con el demérito que termina conllevando todo ello pues para la propia audiencia, ¿verdad? Muy bien. Luego de esto, llegamos a la última parte, que es el tema de tu experiencia como asistente de juez. Cuéntanos eso. Bueno, como asistente de juez, básicamente tengo que cumplir lo que me indica el magistrado. En mi caso es un poco complicado, ya que relativamente soy uno de los más nuevos en la Corte de Trujillo. Y como entenderán, la mayoría de secretarios son mayores que yo. Y bueno, muchas veces lo toman a mal. Esa es una mala experiencia porque ya hemos tenido casos que lo toman a mal creyendo que quien dispone lo que yo les digo soy yo. Sin embargo, no, yo cumplo con indicarle qué es lo que indica el magistrado. Como asistente de juez, tengo que estar pendiente de lo que... Todo, igual, pendiente de los expedientes, verificando qué expedientes ya tienen que pasar a despacho para sentenciar. Como también estoy a cargo como asistente de audiencias, yo manejo un cuadro Excel. Bueno, desde que inicié con esta función, creo que fui el primero en manejar ese cuadro, que posteriormente se les indicó a todos los secretarios y asistentes de audiencias que lo usen. Manejo ese cuadro en el cual yo verifico para darle impulso a los procesos. O sea, si yo verifico que un expediente está mucho tiempo sin que se sentencie, me comunico con el secretario de trámite y le indico por qué ese expediente está paralizado, qué falta. Y, por ejemplo, a veces faltan oficios, a veces incluso ni ha salido del oficio, se admitió una prueba y nunca se envió el oficio. También con el doctor Johan, que es uno de los pocos jueces que ingresa a archivo modular para hacer depuración. Cuando se hace la depuración, él me indica, tú tienes que, bueno, básicamente esta semana se me está haciendo el archivo provisional. Y yo me encargo ya de emitir las resoluciones, posteriormente la paso para aprobación para todos los expedientes que están en archivo modular. Y también verificamos para dar impulso, por ejemplo, en el caso de los expedientes de derecho comercial, hay varios que están, por ejemplo, en archivo modular, que ya están para auto final. Hay casos también en derecho civil, expedientes que están para convocar audiencias, o que para hacer algún tipo de impulso si es que falta alguna prueba. Y en derecho bueno, y en derecho público también vemos lo que están para sentencia. Como asistente de juez, yo me comunico con todos los asistentes de cada secretario, solicitando el expediente para sentencia, ya que tenemos que estar pendientes de la producción. Pero un poco complicado es porque no todos tienen la misma forma de trabajar. Y bueno, como ya les decía, a algunos tampoco les gusta que alguien vaya y les diga, oye, ¿sabes qué? Necesito esto. Y más que todo es por disposiciones del magistrado, ¿no? Eso siempre hay que hacerles entender que es disposición del magistrado. También hay casos, bueno, como asistente de juez, yo lo apoyo al juez en la emisión de autos finales. En cierto momento también lo he apoyado con emisión de sentencias, pero ahorita básicamente es emisión de autos finales y el magistrado se está encargando de lo que son sentencias.
Y como asistente de juez, básicamente esa es nuestra función, apoyar en lo que es el despacho y estar pendiente de que todos los secretarios estén conformes con el trabajo y que no haya ningún tipo de problema. Exacto, César. Justo ahí, por ejemplo, nuevamente pones en evidencia una actitud que es fundamental para el desempeño de la función de asistente, en particular de asistente de juez. Y es esa actitud proactiva que se requiere, ¿verdad? Porque nosotros como magistrados pues tenemos múltiples responsabilidades, tenemos audiencias, tenemos diligencias fuera de juzgado, tenemos la propia labor de sentenciar. Y eso obviamente lo que implica es una necesidad de tener todo listo. Y a veces ahí precisamente se atascan los problemas, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer revisiones y todo lo demás. Un segundito, permítame. Perfecto. Esa es la mascotita, quería salir un rato al patio. Bueno, entonces conforme les estaba conversando, pues, la importancia de que el asistente de juez tenga esta actitud. Ese es un tema que el magistrado que lo va a valorar mucho. Lo va a valorar mucho, ¿por qué? Porque se exige dos cosas, creo, en ese tema. Por un lado, el seguimiento. Porque, por ejemplo, termina una audiencia, nos falta una prueba. Si es que, como no tenemos un sistema informático que nos permita de manera automática hacerle ese seguimiento a esa prueba, lo tenemos que hacer manual. Y la pregunta es, ¿quién se encarga de hacer eso? Los secretarios tienen su propio trabajo, que es proveer diariamente los escritos que ingresan. Y es ahí donde yo encuentro una razón más para que los jueces tengan un asistente. Y algo que también ha dicho César, la labor del juez es principalmente resolver. Y necesitamos un apoyo, por ejemplo, para resolver algunos temas muy puntuales. Eso está bien. Y hay situaciones en las cuales, pues sí, nos sobrecargamos y necesitamos que alguien nos apoye con temas un poco más livianos tras su previa revisión. O sea, verificamos y decimos, ¿sabes qué? Este es un tema donde yo ya tengo un criterio establecido, aplica mi criterio. Se le dan las pautas, por lo general son pautas escritas, ya criterios fundamentados. Y acá también es un tema que más está dirigido a jueces que a secretarios o asistentes. Y es la importancia que el juez se involucre en trabajar criterios y que estos estén por escrito y comunicados a los secretarios asistentes para que ellos sigan estos criterios. Porque finalmente los secretarios asistentes no tienen, en el ámbito judicial, también sucede en el fiscal, lo que no tienen a su favor es la posibilidad de retener y esperar a que el juez le dé los criterios. ¿Por qué? Porque ellos tienen que cumplir con una producción periódica. A ellos actualmente los monitorean. Entonces, es importante que el juez ya tenga esos criterios y además por otra realidad, que es un problema a nivel organizacional, al menos en el Poder Judicial, y es la alta rotación del personal. Tú puedes tener en un juzgado un personal y al año siguiente ya no lo puedes tener. Entonces, imagínense un magistrado que fija sus criterios, capacita a un personal y luego este personal se va. Tendría que volver a empezar a enseñar y hacer lo mismo. Bueno, no tenemos tiempo para eso.
Y ahí entra lo que dice César, es que finalmente resulta más fácil cuando tiene los criterios y simplemente se encarga de aplicar. Criterios que incluso se traducen finalmente en proyectos o borradores de resolución que tienen que ser replicados en casos futuros, siempre y cuando concurran los supuestos indicados en ese formato. Otro tema que debo resaltar, por ejemplo, en particular con César, es el implemento de las tecnologías para su labor. O sea, César se enfrentaba ante el tema de cómo yo me encargo de saber qué procesos, cuántos están para audiencia de pruebas, cuántos les están pendientes de que venga alguna prueba de oficio. Entonces, César trabajó un borrador con un Excel, luego me lo envió, me pareció una excelente idea, le hicimos unos ajustes y ese finalmente es el formato Excel que se viene replicando para todos los secretarios y para todos los asistentes. Pero, reitero, eso requiere un trabajo conjunto entre asistentes, secretarios y jueces. Y el otro tema tiene que ver con, como él muy bien lo describía, de esta confusión a veces que sucede en los secretarios cuando un asistente está detrás de él. Y muy bien lo aclaraba César, no es que él quiere estar detrás de él, sino que el proceso te demanda y además es porque está implementando disposiciones del magistrado. Si el magistrado ya dio la disposición de que tiene que verificar que todo esté pendiente para una audiencia, pues si es que verifica que hay un acto que le corresponde al secretario, tiene que decirle al secretario. Cuando ha sucedido eso, lo que tiene que hacer el juez es pues tener una reunión con todos y ponerle al tanto precisamente del problema y que cualquier decisión o correctivo se va a canalizar a través del asistente respectivo. César, ¿algo adicional que tú consideres importante comentarnos o que consideras que deberían de tomar en cuenta aquellos que en un futuro próximo, si es que ya no lo están, pues se vayan a desempeñar como asistentes de audiencias, de juez o asistentes de notificaciones? Bueno, actualmente, como asistente de notificaciones, que me he dicho, la labor se ha simplificado básicamente con la oralidad, ya que no hay tanto que notificar, porque en una sola audiencia llegamos a emitir hasta 8 o hasta 10 resoluciones. Básicamente ahora se ha vuelto más una labor técnica. Luego, como asistente de audiencia y como asistente de juez, sumamente importante mantener constante comunicación con todos los trabajadores del juzgado, tanto desde notificadores como hasta con el propio magistrado, incluso con central de notificaciones. Básicamente, ahorita con la oralidad es sumamente importante la comunicación con el personal, para que los procesos se lleven a cabo y ninguno sea frustrado, que es lo que básicamente buscamos para que la oralidad funcione como tal. Y de ahí, nada más, es lo más importante desde mi punto de vista, la comunicación. Y bueno, y tener conocimiento de los temas que se van a ver, ¿no? Y así como, y como dice el magistrado, ya, bueno, como asistente de audiencia y después ya más o menos con el tiempo, yo soy más de 2 años ya creo su asistente, ya vamos pensando como va a pensar el juez desde que leemos el expediente. Y ya sabemos cómo se va a desarrollar a cabo la audiencia, incluso sabemos si es que se va a paralizar el proceso por algo o si se va a continuar. Básicamente eso, doctor. Para terminar, justo un tema importante que tú señalas, y la vez pasada, por ejemplo, les cuento una experiencia. Participé en una pasantía que había organizado la Corte Superior de Justicia de Quito con una corte argentina. Y obviamente era una pasantía abierta y en la conversación participaban algunos abogados peruanos. Entonces ellos decían, pero si tú tienes un juez, ¿por qué tienen tantos asistentes? Porque no se supone que finalmente quien tiene que resolver es el juez. Y contestó, porque esa fue una pregunta que le hizo un abogado peruano
a una sala o a una cámara, allá como se le llama a los órganos de segunda instancia respecto de justicia especializada, un magistrado de la Cámara de Apelaciones contesta y le dice, tú no debes de, o sea, le dio a entender como que no debe de confundirse entre la decisión y cuál es el proceso de expresarse o exteriorizarse esa decisión. Porque decía, si yo, con mi experiencia, con mi conocimiento, yo ya fijo un criterio, el personal que tengo no va a reemplazar mi criterio. Ellos lo que van a hacer es aplicar mi criterio, verificando que los hechos calcen con eso. Y yo me voy a encargar, luego de que tengamos ya ese proyecto, voy a verificar si es que efectivamente los hechos de este caso calzan con aquellos que generaron el criterio que yo ya les he comunicado al personal. Claro, porque sería un absurdo creer de que el juez, ante una sobrecarga, pues tenga todo el tiempo para estar haciendo todo ese trabajo. Y ese es un tema que me pareció importante. Nuevamente, lo que sí no se debe de admitir, y muy bien lo decía César, es esta idea que otra persona termine aplicando. Y eso, al menos en juzgados, y también pasa a nivel de colegiados, tiene relación con algo y que es el precedente. Cuando un magistrado toma un criterio, ¿ya? ¿Puede cambiarlo? Claro que lo puede cambiar. Lo único que debe hacer es, a partir de este momento, cambio de criterio tomando en cuenta que he podido advertir nuevas razones para ello. Cambio de criterio. Eso está permitido. Lo que uno no pudiera hacer es, ante una misma materia, tener distintos criterios respecto de hechos muy similares, porque ahí tenemos que hay una afectación del auto precedente. O del denominado precedente horizontal, es decir, tú te fijas un precedente y tú mismo te vas en contra de ese precedente. Perdón, del auto precedente. Eso, indudablemente, que eso no es admisible. Y eso le puede pasar al juez, o mejor dicho, cuando pasa eso, pone en evidencia algo, que puede ser que el juez o no se haya percatado que tenía un criterio anterior, o en su defecto es que está permitiendo de que alguien esté aplicando criterios que son exclusivos de él. Eso obviamente es lo peligroso. Pero reitero, existe una prohibición expresa, o sea, la prohibición expresa es que tú emitas decisiones contradictorias, lo cual no debe interpretarse como que yo no pueda evolucionar en mi pensamiento y tener un criterio distinto. Eso es, reitero, eso es por un lado. Y eso no se ve afectado cuando yo tengo un criterio ya determinado y le digo a mi personal de apoyo, mira, tengo acá un caso similar, ya lo he verificado, aplica mi criterio. Aquí está. ¿Cuál es mi criterio? Cuando no concurren estos supuestos es infundada. Estas son las partes de la sentencia, son las partes del auto final, avance. Porque finalmente el juez siempre se debe encargar de revisar. Ese es un tema importante. César, te agradezco mucho por este diálogo. Hoy en domingo creo que todos estamos haciendo ese sacrificio y nada, yo ya me quedo. Pero antes de que te vayas, Gabriel Vilca está levantando la mano para hacer una pregunta, a ver si es que la respondemos conjuntamente. Gabriel. Listo, doctor. Ya está activo su audio. Sí, doctor, muy buenas tardes, doctor. Creo que muchos somos testigos frente a lo que está pasando. Está circulando un detalle en las redes sociales de un asistente que se llama Stephanie, que ella dice supuestamente que ella ha hecho un pedido se podría decir un soborno de 80,000 soles, ¿no? Entonces, eso está sucediendo en Ica. Entonces, ¿es correcto que un asistente se tome ciertas iniciativas? O yo creo que más que nada viene de las partes superiores, creo yo, ¿no?
¿Correcto, doctor? Ya, a ver, yo no puedo hablar sobre casos específicos solamente porque no desconozco, pero en realidad los asistentes tienen funciones determinadas y obviamente sobre el tema de conversar con partes o conversar con abogados no procede salvo autorización expresa del juez. Y eso ha sucedido, sucede con nosotros, claro que sucede. Les pongo un ejemplo, y lo tenemos a diario. El juez, el asistente en esa asistente o secretario de audiencias antes de la audiencia verifica que, por ejemplo, algunas pruebas que es mal escaneadas. Y tomando en cuenta que, como ustedes saben, el escaneo lo hacen las partes o los abogados y lo suben al sistema, el asistente informa al juez. El juez verifica y le dice, muy bien, comunícate con él y dile de una vez que vaya avanzando con un escaneo para que lo presente en audiencia mediante correo electrónico. Entonces, ahí él tiene la autorización. Ahora, sería muy ingenuo creer que los secretarios, asistentes, incluso el juez, no tengan la posibilidad de comunicarse con alguna de las partes. El tema no está en eso, el tema en realidad está en hacer cosas ilegales. Y aún cuando te diga cualquier persona que no lo hagas, aquella persona que lo quiere hacer, lo va a hacer, ¿verdad? Y finalmente yo no considero que sean atribuciones, son acciones de cada persona, ¿verdad? O sea, no tiene la atribución para pedir soborno nadie. Finalmente, estamos hablando de un acto ilegal, o sea, de manera abstracta lo digo. Es un acto ilegal en ese sentido. No obstante, debo reiterar que lo importante es que todos los actores del sistema de administración de justicia, todos sin excepción, actuemos ceñidos a la ley y a la ética y a la moral, ¿verdad? Yuri Nicolai nos está haciendo también una pregunta, Yuri. Sí, sí, doctor. Bueno, doctor, frente a todo esto, doctor, el asistente, ¿a qué medidas puede recurrir? Gracias. Bueno, yo ya no puedo hablar porque, como te comento, no conozco en profundidad el tema. Doctor, buenas tardes, creo que ya las dos. Con el respecto, ¿no?, de lo que está hablando, vemos, bueno, que la administración de justicia a nivel en estos 20 años ha dado un giro trascendental en cuanto a los medios de comunicación, ¿no? Porque anteriormente, hace 20 años, usábamos pues la máquina de escribir y teníamos también la computadora, ¿no?, para poder, ¿cómo se llama?, guardar nuestros archivos y esos archivos proyectarlos para otras resoluciones, otros casos similares. En cuanto, bueno, cada juez tiene la forma, ¿no?, la disposición, un criterio, como se ha señalado, de cómo resolver sus procesos. Entonces, en eso creo que prima primero es la coordinación con el secretario, ahora especialista que se llama, y en base a lo que señala la ley orgánica del Poder Judicial. Ahí están especificados cuáles son las funciones de los secretarios, de los auxiliares, ¿no?, del juez. En este caso, pues, a veces los secretarios, ¿no?, porque yo también trabajaba en la Administración de Justicia, proyectamos sentencias. Ya, he estado pues en un juzgado de, ¿cómo se llama?, requisitorias anteriormente, ¿no?, de capturas, y teníamos pues un montón para proyectar, ya sea absolutorias, prescripciones, si lo traían pues, ¿no?, condenatorias, y así. Y también los juzgados de familia, juzgado civil, laboral. Entonces, en ese aspecto, en cuanto a la zona urbana, bueno, ahorita tienen todo el mecanismo a su disposición, pero vayamos a lo que es el interior del país. Hay zonas en donde no están enlazadas los juzgados, ¿no? Zonas de frontera, en la zona, la parte de la sierra también es igual. ¿Ya? Y uno quiere entrar pues al sistema del Poder Judicial, digamos, al juzgado mixto de Purús, que es en Ucayali, no vamos a encontrar, no vamos a poder ingresar. Y ellos siguen trabajando, ¿no? Tienen computador, todo, pero no están enlazados en internet.
y eso hace también que, ¿no? Tanto los magistrados, al no tener esta herramienta, no puedan resolver en forma congruente sus resoluciones finales, ¿no? Sentencias, ¿no? Y se basan pues a lo que ya tienen ahí, sus archivos, y a lo que por el principio de inmediación lo han hecho, ¿no? Ahora, en cuanto de que lo que ha señalado, ¿no? El colega anterior, que un asistente ha pedido 80.000 sol, bueno, salió por los medios de comunicación, creo que no es de ahora, ¿no? Este ya tiene pues colación de tiempos, y hay personal que se presta para eso, incluso, ¿no? Notificadores, que, bueno, no, el juez le envía para que lo notifique, ya sea una sentencia absolutoria, entonces, pues, ¿sabe qué? Van a hacer su conversado, pues le saca dinero y se da este tipo de corrupción, ¿no? Y como se la otra parte, como está pues en esa necesidad de su situación legal, a veces también, ¿no? Se involucra en este aspecto. Bueno, entonces, eso ya lo investigará, ¿no? El ODEGMA o el LOGMA en su momento, y ya serán merecedores pues, de la sanción disciplinaria que corresponda, ¿no? Exacto, exacto, mi estimado Yuri. Finalmente son acciones que, de acreditarse que son ciertas y que están transgrediendo normas penales, civiles y administrativas, pues generará la responsabilidad del caso. Muchas gracias. Por ahí también había leído el chat ahí sobre, bueno, alguna dificultad para acceder al tema de determinadas plataformas. Bueno, en realidad ese es un problema que se generó cuando irrumpió la pandemia, porque nos encontró pues en una situación, un proceso, si bien no tan grave, porque ya teníamos avanzadas varias herramientas, lo que se ha producido es un mayor empleo de las tecnologías de la información para nuestro trabajo. Acabamos ahora de tener una norma que nos ha retomado nuevamente al trabajo virtual o al trabajo remoto, y pues lo que tenemos que hacer es mejorar, maximizar el uso de estas tecnologías para nuestro trabajo. Tenemos que adecuarnos, tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades. Por lo demás, yo ahí sí debo de reconocer que en el grupo con el cual trabajamos hay esa predisposición, nos hemos adaptado muy bien, pero nuevamente es un tema de cultura organizacional, es un tema de cultura de trabajo, y tenemos que adecuarnos. Ahora, yo sí entiendo pues de que cuando hay limitaciones esto se hace más difícil, nadie lo puede negar, más aún cuando uno labora fuera de capitales de ciudad, ¿verdad? Es más complicado. No obstante, en la medida que tengamos la posibilidad de hacerlo, pues lo hagamos, ¿verdad? Y tener y guardar las expectativas de que esto pues se supere lo más pronto para regresar, si bien no a la denominada normalidad, pero al menos en condiciones que hagan más factible y más seguro nuestro trabajo, tanto de los integrantes del Poder Judicial y Fiscalía como de abogados y litigantes y ciudadanos. Eso es todo cuanto tengo que compartir con ustedes. Nuevamente le agradezco los minutos que me ha concedido César. Ya nos vemos mañana. Tenemos 2 audiencias y ya vamos a tener que estar coordinando temprano. Eso es todo y nada, nuevamente agradecer la invitación de Udiápolis para compartir estas experiencias, y a ustedes por haber hecho este sacrificio de dedicarle unos minutos de su domingo, que es un día familiar, para pues haber escuchado estas experiencias. Muchas gracias. Doctor, disculpe la molestia. El doctor Yuri tenía una consulta, por favor. Así. Doctor Yuri, ¿no logra escuchar? Sí, les escucho solamente, ¿no? Para decir en cuanto, bueno, a lo que está pasando en la zona de frontera, ¿no? Bueno, no tenemos esos mecanismos que tienen, pues, ¿no? Las zonas urbanas de los distritos judiciales. Entonces, creo que aquí también el Poder Judicial o el Ministerio Público
tiene que ahondar, ¿no? A través. Habíamos visto que en esta temporada de pandemia, incluso en las zonas urbanas, pues, de acuerdo a sus recursos económicos, no tienen accesibilidad a Internet. Así como ha dicho el presidente Castillo, ¿no? El Internet no debe ser, como se llama, un negocio, sino debe ser un derecho de todos los peruanos. Y hay bastantes peruanos en el interior del país que no tienen ese acceso y por eso falta un poco más de comunicación y la educación es, no es tan bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ¿cómo se llama? Creo que hay un trabajo que tiene que hacer tanto los diferentes poderes del Estado en cuanto a las zonas de frontera y zona de la parte de la sierra del Perú, ¿no? Eso sería todo. Yuri, comparto plenamente tus palabras. Reitero, la pandemia terminó desnudando completamente las carencias a nivel de los servicios básicos. Y el Internet quedó demostrado pues que en estos tiempos actuales es un bien esencial, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo hacer educación virtual? ¿Cómo puedo hacer yo labores virtuales? ¿Cómo yo puedo generar un ahorro sustancial de recursos si es que finalmente no tengo la tecnología a mi alcance para hacer ello? Y eso finalmente termina traduciéndose en una discriminación de los ciudadanos, porque tienes entre aquellos que pueden acceder y aquellos que no. Y de una u otra manera los estás condenando a vivir en una situación todavía ajena a lo que viene sucediendo. Creo que es la tarea pendiente. Creo que en ese sentido la pandemia, con todo lo trágico que ha representado, termina dando una valiosa oportunidad para identificar aquello que debe ser prioritario en nuestro país. Muy bien lo has dicho, tema de educación, tema de salud, e indudablemente tema de tecnología, ¿verdad? Si no, no podemos aspirar a ser una nación avanzada, una nación en desarrollo. Comparto plenamente tus palabras. Muchas gracias por tu intervención, mi estimado Yu. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias también a usted. Cuídate mucho. Muy bien, gracias maestro, como siempre, y también al doctor César por tan brillante participación, compartiendo experiencia y más que lo teórico, ahora uno necesita lo práctico y la libertad también se está dando a conocer en sus juzgados por la oralidad que se está aplicando y los procesos más inmediatos y también para que, bueno, se solucionen los conflictos, ciertamente, y más en lo civil que a veces duran años para reprogramar la dilatación de los procesos, que no he pasado en familia también aquí en Chiclayo, pero gracias a Dios que la libertad es un buen modelo. Arequipa creo que ya también está buscando ese mismo modelo, esa misma senda, y pues doctor, agradeciendo por su gentil eh, parte en sí por ser de Uriápolis. Eh, Como dicen, llegamos sin querer queriendo usted a Uriápolis y nosotros con usted, pero finalmente gracias a la doctora Tania Carolina Bocanegra Risco. Y pues doctor, justo me decía y ahorita que los estudiantes se encuentran conectados, vamos a programar un diplomado en civil, ¿correcto doctor? Cuenta con todo mi apoyo, mi estimado, y nuevamente, una vez más, mi agradecimiento por la consideración a participar en las capacitaciones. Muchas gracias, maestro. Cuídese mucho, que Dios le bendiga, que tenga un excelente domingo, también un buen inicio de semana a nuestros estimados participantes, doctor. Cuídense Cuídese. mucho. Hasta luego.